Primera de Crónicas 29:17. Primera de Crónicas 29:17. Dice: Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo esto. Ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Tomar asiento, hermanos. Bueno, pues en este momento ha llegado la parte central de nuestro culto y la palabra la tiene nuestro hermano Rodolfo Escobar María. Muy bien, hermanos, feliz sábado. ¿Cuántos nos sentimos felices en esta mañana? ¿Por qué estamos felices? ¿Por qué estamos contentos? No importa la situación o el momento que estemos viviendo o que estemos pasando. Hemos estado estudiando las lecciones de escuela sabática. Como el apóstol Pablo desde la cárcel dice: gozaos. Gozaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo: regocijen. ¿Por qué? Bien, así que nosotros estamos aquí en este lugar, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios, y ese es un motivo de gozo. Antes de entrar en la palabra, yo quiero invitarlos a que busquen el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lucas 21, 4. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Al levantar la vista Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo: en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus obras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos. Amado Padre, glorificamos tu nombre en esta mañana. Bendice a tu iglesia que está presente, bendice tu palabra, que el mensaje, Señor, que viene en ella nos sirva para, pues, Señor, regular nuestra vida en esta tierra. Gracias porque tú eres el dueño de todo, el sustentador de todo, que nos da la vida. Y en tus manos encomendamos la vida de cada presente en esta hora. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos dé la capacidad, Señor, de entender lo que vamos a hablar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice el hermano que el comunicador
no es tanto lo interesante en lo que dice, sino dice que los que aprendan, los que lo oyen. Comunicador con el santo no es tan importante, dice lo que dice, sino lo importante es quienes reciben la palabra, que ellos la puedan comprender. En esta mañana, hermanos, queremos hablar acerca de las ofrendas. Pero queremos hablar, hermano, del contexto del templo. Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento utilizó el templo en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí en Lucas 21, del 1 al 4, aquí vemos que Jesús estaba presente ¿en dónde? ¿En dónde? Versículo 1, Jesús estaba en el templo. Jesús andaba, hermanos, en sus caminos misioneros, en sus rutas misioneras. Él siempre entraba donde visitaba el templo. En esta mañana solamente vamos a ver dos encuentros. Uno, el de esta viuda muy pobre, que era pobre económicamente. Dios ofrenda, pero dice que la ofrenda va acompañada del sacrificio. El otro contexto que vamos a ver, hermanos, lo encontramos en el capítulo 18 de Lucas. Para que tengamos una idea, lo vamos a ver en Lucas 18, y lo que estamos viendo acerca de la importancia, hermanos, del templo. 18:10. Lucas 18:10 en adelante. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Estos dos sucesos, hermanos, sucedieron en el templo y Jesús estaba presente. Hay muchos casos, pero en esta mañana solamente queremos ubicarnos en dos. Jesús, hermanos, él pasaba siempre, entraba al templo y entonces observaba, hermanos, qué pasaba dentro del templo. En esta ocasión vio a una viuda que echó 2 lámparas. La viuda, hermanos, tal vez pensó que nadie le había puesto importancia a lo que había hecho. Una palabra muy sencilla para muchos, ¿verdad? Mientras que los otros, los fariseos, los judíos, ella llevaba una bolsa llena de monedas y la depositaban una por una. Así que no pasó desapercibido esto. ¿Quién estaba ahí? Estaba presente Jesús. Ese es el primer relato. El segundo, hermanos, habla de la oración. Una oración, hermanos, egoísta. Y una ofrenda egoísta. Aquí vemos dos personas. Tenemos que captarlo de la idea. Allá los que echaron la ofrenda, la echaron, dice, de lo que les sobraba. Las ofrendas, hermanos, que echamos para Dios no son de lo que nos sobra. Las ofrendas, por eso hace rato explicaba acerca de por qué hay que recoger ofrendas. Hubo un tiempo que ya se indicó que no se iban a recoger ofrendas ni nada. Pero cuando la iglesia trabaja bajo un punto que se le llama la administración a manos de los recursos, ¿verdad? Que ya no... yo como fiel siervo de Dios tengo que echar en el sobre mi diezmo,
y mi porcentaje de ofrenda estipulado. Ya de esa manera, pero al ver, hermanos, que no hubo una respuesta, entonces ya se optó por volver a las ofrendas. Sí, era algo que es incorrecto, porque nosotros como cristianos deberíamos dar nuestro diezmo y nuestro porcentaje de ofrenda ya formalmente en nuestros sobres. Ya no habría necesidad de recoger y tampoco habría necesidad, hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Porque habría de dónde. Ese es la implementación. Así que, hermanos, entonces, estos ricos, cuando Jesús ve la acción de la viuda aquí, dice que Jesús vio la actitud de ellos. Ellos echaban de lo que les sobraba. Se ganaban ellos ahí, y entonces Jesús no vio con agrado la ofrenda de ellos. Y era entonces en el templo. También, hermanos, cuando estos dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo, dice la Biblia, el otro publicano. El fariseo siempre entró exaltándose, ¿verdad? Que él era perfecto, que él era fiel, que él era bueno. Y el otro, la Biblia dice que el publicano ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Muy bien, en este contexto, mis hermanos, nosotros vamos a ver un poquito la historia del santuario, el templo. Vamos a notar una cosa, que en los días de Jesús, hermanos, ya no se le llamaba santuario, se le llamaba el templo de Herodes, porque Herodes, hermanos, lo reconstruyó, lo amplió. Y entonces queremos, en ese contexto, hermanos, queremos ver un poquito sobre el santuario. ¿Qué lugar tenía el santuario en el Antiguo Testamento? ¿Para qué pidió Dios el santuario? El propósito era para que estar cerca del hombre. Cuando Adán pecó en el jardín, corrió a esconderse. Dios lo buscó, acercarse. En Éxodo 25:8, Dios le dijo al pueblo que van a hacer un santuario para que yo esté en medio de él y así esté cerca de quién, de ustedes. El templo, hermanos, era un lugar sagrado. Isaías capítulo 6 dice, hermano, que Jesús estaba, que Isaías estaba en el santuario. Y allí estaban los querubines, ángeles y serafines. Ellos con reverencia, hermanos, adoraban, decían: Santo, Santo, Santo. Isaías estaba ahí, hermanos, y él se sintió bien, un hombre pecador. Entonces tenemos una imagen, hermanos, de lo que era el santuario. Antes, hermanos, era un verdadero santuario. Era un lugar, hermanos, donde el santuario fue hecho, hermanos, para adorar, para orar, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces este santuario, hermanos, en los tiempos bíblicos que estamos viendo aquí, ya, hermanos, ya no era un centro de adoración. Se corrompió por los hombres que estaban ahí. Quiero leerles aquí, hermanos, algo sobre el templo de Herodes. Ya no era un santuario, ya era el templo de ¿quién? De Herodes. Dice, hermanos, aquí: esa historia se desarrolla en el templo conocido como el templo de Herodes, porque él lo reconstruyó. Ese templo fue el de Salomón, fue el que también Nehemías, Esdras y Zorobabel, hermanos, lo reconstruyeron después que salieron de los 70 años de cautiverio. Ciro les dio, hermanos, luz verde para que salieran, porque se cumplió la profecía, ¿verdad?, que había dado el profeta Jeremías. Así que ese templo, hermanos, fue, verdad, del que estamos hablando. Ese templo, hermanos, dice que era uno de los mejores de su tiempo, es decir, a los tiempos de Jesús. Era uno de los mejores en belleza. Dice que ese templo no tenía comparación. En lo alto de la colina del monte Moria, acuérdense que ahí fue donde se construyó el monte Moria. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Cuál era el monte Moria? Donde Abraham subió para ofrecer a Isaac su hijo. Ahí era el monte Moria. Ahí compró David para edificar el templo. De manera que ese templo, hermanos, estaba en el mismo lugar. Pero ahora ya no era el templo de Dios, ya no era el santuario, ahora era el templo de Herodes.
Y vamos a ir entendiendo por qué. Así que dice que hermano que era uno de los mejores de su tiempo. Estaba en la colina del Monte Moria, podía verse desde muchos kilómetros alrededor de Jerusalén. El templo tenía una imponente altura de 45 metros. El terreno tenía unos 15 hectáreas, donde cabían, dice, 26 estadios de fútbol. Imagínense el terreno que tenía. Por lógica, hermanos, un proyecto importante, era bastante costoso, hermanos, y requería de muchos impuestos para poder cubrir los gastos de aquí. En el centro del templo, hermanos, estaba el atrio, también conocido como el arca del tesoro. Aquí, hermanos, la historia dice que habían 13 cofres. 13 cofres, hermanos, y cada cofre tenía encima una como forma de trompeta. Y era un material sonoro, hermano, que dice que cuando echaban la moneda era un ruido tremendo, y entre más grande era la moneda y más echaban, más sonaba esta moneda. Dice que aquí se depositaban las donaciones y ofrendas. Como es de imaginarse, dice, al pasar por este recoveco, hacía un ruido muy fuerte, y cuanto mayor era el donativo, más fuerte era el sonido. Probablemente, hermanos, a esto se refirió Jesús cuando le enseña a sus discípulos acerca de las limosnas. No hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús le estaba dando instrucción a los discípulos. Cuando ven limosna, esta es la ofrenda. No confundamos la limosna y la ofrenda. La limosna es lo que usted le regala a alguien cuando le pide una moneda allá afuera. La ofrenda es algo que usted preparó antes de que usted reciba su salario. Usted lo preparó de corazón, con sacrificio. La viuda, hermano, que echó su ofrenda, ¿la echó con qué? Con sacrificio. Primero se dio a sí mismo. Eso requiere sacrificio. Es lo que dice Romanos 12:1, que nosotros presentemos a Dios las ofrendas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Hay oraciones que a Dios no le agradan. Hay ofrendas que a Dios no le agradan. A este fariseo, cuando oró aquí, ¿le agradó a Dios? No. Él entró a ensalzarse, incluso señalando al publicano. Caín, hermanos, dio su ofrenda. ¿Le agradó a Dios la ofrenda de Caín? No. ¿Por qué? Porque no fue una ofrenda, hermanos, que estaba bajo el lineamiento de lo que Dios requiere de una vida. Por eso, hermanos, las ofrendas de estos publicanos que echaban a veces cantidades de dinero al cofre, a él no le agradó. ¿Qué ofrenda le agradó? La ofrenda de la vida. No fue la cantidad que dio, sino el corazón con que ella estaba dispuesta a dar su ofrenda. Tiene como unos 10 días, hablé con un amigo, hermano, que nos ha visitado alguna vez aquí. Y le dije, hermano, ¿por qué no lo hemos visto por allá? Y me dice, ay, hermano, con toda sinceridad me dice, hermano, dice que a mí me da pena ir porque no llevo ofrenda. Y le digo, hermano, no se preocupe, eso no es lo que Dios quiere. Primero, lo que Dios quiere es que nosotros nos demos a sí mismos. Nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios. Y Dios va a proveer para poder dar. Así que, mis hermanos, entonces, este proyecto que está aquí, hermanos, de nada servía ese templo. De nada servía. Cuando Jesús, hermanos, llegó al templo, según el libro de Mateo 21:12, dice, hermanos, que cuando Jesús entró al templo en esa ocasión,
volcó las mesas, le tiró todo lo que estaba ahí, agarró un látigo y le dio sus latigazos a todos los que estaban ¿en dónde? En el templo. ¿Por qué? ¿Alguien quiere ayudarme con buscar Isaías 56:7? Por favor que lo lean. ¿Por qué Jesús, hermanos, aquí, cuando entró al templo, volcó las mesas, tiró todo lo que estaba ahí? Porque, hermanos, ese templo ya se había vuelto una cueva de ladrones, extorsionistas, que ya no era un santuario de oración, sino un centro de ¿qué? De robo, de hipocresía. Hermanos, entonces, ¿ya lo encontraron? Léanlo, por favor. Yo los llevaré a mi santo monte y los reuniré en mi casa de oración. Por holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este versículo le repitió Jesús a esos que estaban en el santuario. El templo, hermano, ya había perdido el sentido. Ya era un templo, hermanos, donde las ofrendas, las oraciones, las actitudes, los sacrificios, hermanos, ya no era una ofrenda de corazón para Dios. Por eso, hermanos, cuando damos nuestra ofrenda, ¿con qué actitud la damos? ¿Con qué corazón? ¿Qué nos motiva, hermanos? La damos por necesidad, por pensando, hermano, que Dios lo necesita. No, hermano. Dios es el dueño de qué. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y qué, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro. Así que, mis hermanos, aún el salmista decía: ¿quién soy yo para ofrecerte algo? Decía: no tengo nada. ¿Quiénes somos nosotros? Dice 1 Crónicas 29. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Alguien que se enfermó esta semana y estuvo tirado en su cama y no pudo trabajar, ¿tiene algo que ofrecer? No. ¿Por qué? Porque estuvo enfermo. No recibió, hermanos, porque no hubo de dónde. Por eso, Deuteronomio, hermanos, 8, Dios le dijo al pueblo así: cuando ustedes entren a la tierra que les doy, cuando se posesionen, cuando tengan su riqueza, tengan sus casas, tengan su tierra, acuérdense, no se olviden que yo les doy ¿qué? La vida. Les doy, hermanos, las ofrendas y los diezmos, hermanos, Dios los ha establecido en su palabra, de manera que nos enseña a nosotros, hermanos, cómo reconocer que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, no es de nosotros, sino que proviene de Dios. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos, y quiero que veamos esto, hermanos, y con eso terminamos. Lo vamos a encontrar en el libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 en adelante. ¿Qué importancia, hermanos, tiene cuando nosotros somos fieles a Dios? ¿Qué nos motiva a nosotros? Vean lo que este ejemplo, este legado que nos dejaron los hermanos de Macedonia. 2 de Corintios 8, 1 al 5. Lo voy a leer y los que tienen Biblia, pues síganme con la lista, ¿verdad? Dice así: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad. Con agrado dieron según fuerzas y aún más allá de su fuerza. 4. Y nos pidieron con insistencia que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Y no hicieron como esperábamos, sino, aquí está el texto, sino que se dieron a sí mismos primero al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, Pablo, aquí él no quería recibir esas ofrendas, pero le rogaron a los hermanos, recíbela, porque tú estás trabajando, tú estás orando, tú estás enseñándonos. Ven, le rogaron, dice Pablo. Y la Biblia menciona, hermanos, que Pablo recolectaba las ofrendas y esas ofrendas las mandaba a Jerusalén. Allá estaban los otros hermanos predicando la palabra de Dios y allá iba a ser mensaje. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude y que aprendamos de esta iglesia. ¿Cómo se llama? Macedonia. Los macedonios, hermanos, ellos nos dan un gran ejemplo. Aquí dice que tenían una pobreza extrema. ¿Qué significa, hermanos, ese término, la pobreza extrema? Estaba padeciendo necesidad. Y es más, aparte de su pobreza, dice que estaban en grande tribulación. Había persecución para ellos, no estaban tranquilos, hermanos, pero ellos estaban, dice, dispuestos a dar. Pero dice, no esperaban, dice, aquí nada a cambio, sino que ellos estaban entregando sus vidas y sus corazones a Jesús a través de esta ofrenda. Así que, mis hermanos, la actitud de esta ofrenda, ¿qué es lo que Dios quiere de nuestras ofrendas entonces? Vamos a ir al versículo, hermanos, al versículo de la lectura bíblica, que está en Primera Crónicas 29, 14 en adelante. Primera Crónicas 29. Así termina David, 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, siendo todo tuyo? Lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. Extranjeros y peregrinos somos ante ti, como todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como la sombra que no dura. Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos reunido para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Y termina el verso 17 diciendo, Dios mío, sé que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada, porque eso con actitud de corazón voluntariamente te ofrecí todo eso. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Muy bien, así que, mis hermanos, la vida dio una ofrenda espontáneamente, una ofrenda con sacrificio, y Dios dio con la gracia. ¿Qué requiere entonces, hermanos, una ofrenda agradable para Dios? ¿Qué requiere, hermanos, una ofrenda agradable para Dios? ¿Queremos bastante? ¿Queremos poco? ¿Que medio demos? ¿Qué es lo que vale? Que venga de un corazón agradecido. La actitud con la que se da. ¿Dios conoce qué? Los corazones. Cuando entró Jesús al templo y vio esa viuda, hermanos, Él no se fijó en los demás, aunque sí lo vio, porque ahí dice, Él alabó a la ofrenda de la viuda. La dio con un corazón como sincero. Hermanos, cuando nosotros dejamos de hacer lo que le agrada a Dios, ya lo que le damos ya no es agradable para Él. En el antiguo Israel, hermanos, daban ofrendas. El capítulo 1 de Isaías, ahí menciona, hermanos, que dijo Dios, yo ya no quiero más sacrificios,
ya no quiero ofrendas. Porque hermanos, el pueblo daba sus ofrendas, hacía sus sacrificios, pero su vida estaba llena de maldad. En el antiguo Israel, hermanos, las viudas, según el Deuteronomio dice, hermanos, que las viudas tenían que ser sostenidas por lo que entraba al templo. Pero aquí en el Nuevo Testamento vemos que la viuda, hermanos, le dio a manos llenas. Ella estaba ¿qué? Sosteniendo el templo con su ofrenda. Y por eso Jesús les dijo, hermanos, les dijo, ustedes están despojando a las viudas de sus casas. Imagínense. Así que mis hermanos, el templo en el principio era sagrado. El templo en los días de Jesús se corrompió. ¿Cómo tomamos nosotros ahora el centro de adoración? Hoy, hermanos, Dios ya no está aquí encerrado en medio de cuatro paredes, ya no está ahí. Porque cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es el velo de la cortina que está ahí, hermanos, estaba el lugar santísimo donde Dios se manifestaba, se abrió, se partió, cortina se abrió, Jesús salió de ese lugar, así que ahora Jesús, hermano, ya no está aquí. Ahora Jesús, hermanos, está ¿dónde? ¿Dónde? En nuestros corazones. Ahí está. Así que, hermanos, cuando demos nuestra ofrenda para Dios, démosla de corazón. Si no se puede, porque no tengo. Si no doy porque no trabajé, ¿quién más lo sabe? Dice que Dios estudia ¿qué? Nuestros corazones y la actitud con la que nosotros damos nuestras ofrendas. Hay un montón de cosas que decir en cuanto a la ofrenda. ¿Por qué damos diezmos? ¿Por qué damos ofrendas? Hermanos, el plan de Dios establecido en número 18 es que la iglesia tiene que sostenerse sola. La Biblia prohibió, hermanos, y prohíbe hasta la fecha que la iglesia la sostenga el gobierno. La iglesia no puede aliarse con el gobierno. Eso fue una de las flaquezas y ideas que pasaron, que mezclaron la fe con la religión. La iglesia, hermanos, se sostiene a través de ¿qué? De los diezmos y las ofrendas. En algún otro momento se hará una explicación más detallada cómo funciona, cuál cantidad se hablar con la explicación, pero nosotros necesitamos, hermanos, entonces tener una visión clara acerca de por qué lo damos, para qué lo damos. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana y pues siempre lo que hagamos, hagámoslo con un corazón sincero, porque Dios lo conoce. Y Dios nos va a recompensar, como dice la palabra de Dios. De hecho, esa es la condición de Dios, ¿verdad? Si obedecemos y somos fieles a sus principios, Dios, hermanos, va a proveer. Que Dios nos bendiga.